Bueno, ahora sí. Bueno, primero que nada, bienvenidas al grupo de estudio de lingüística. Nada, como ya saben, es un espacio que venimos sosteniendo hace mucho tiempo y que lo estamos sosteniendo por este momento virtual. Ojalá podamos encontrarnos lo más pronto posible, ahora incluso con las nuevas que abre de vuelta muchas cosas en octubre. Vamos a ir peleando por tener espacios en los que nos podamos encontrar de vuelta presencialmente. Nada, por el momento seguiremos haciendo así y haremos esporádicamente alguno que otro presencial para poder seguir encontrándonos, pero nada, estos espacios que entendemos que son muy importantes para poder llegar de la mejor manera y avanzar, digamos, en la carrera acompañados y acompañadas, que la virtualidad incluso lo complejizó mucho más de lo que ya era. Y nada, peleando porque nuestra formación sea colectiva también. Así que nada, hoy vamos a estar viendo Austin y Searle, punto de vista pragmático. Yo creo que, a mí me parece está bueno para arrancar. Nada, tener esto de los puntos de vista. Nosotros, en lingüística se habla mucho de puntos de vista y puntos de vista específicos y concretos. Antes estábamos viendo el punto de vista estructuralista, por ejemplo, en el cuatrimestre pasado vieron con Benveniste y con Jacobson. Si quieren un punto un poquito más biológico, biolingüístico, incluso con Chomsky. Ahora, pero bueno, acá tenemos un punto de vista pragmático. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el punto de vista va a demarcar algunos bases que van a seguir todos los autores que veamos en este punto. En este caso, un punto fundamental de la pragmática es el decir, que el decir es hacer, que está ligado, digamos, el hacer con las mismas palabras, que está unido, digamos, el poder de hacer con la capacidad de decir. Entonces, nada, acá incluso Austin busca un criterio lingüístico en todo esto. Y va a tener Austin, vamos a partir con Austin, que va a ser el primer autor que vemos desde este punto de vista pragmático en lingüística, en esto del decir es hacer, que nos va a plantear un concepto fundamental para su teoría, que es el acto de habla. Él le va a dar una definición específica al acto de habla como una unidad mínima de comunicación lingüística. Esa es una definición que tienen que tenerla a rajatabla, porque es una definición muy clave y concreta, porque incluso después hablamos de unidad también en otros puntos, incluso Searle lo cambia de lugar, que eso después lo vamos a ver. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta esto, que el acto de habla para Austin es la unidad mínima de comunicación lingüística. Digo para Austin porque después cambia, para Searle. Y él plantea que el uso del lenguaje tiene tres actos, a su vez. El mismo acto de habla tiene tres actos. El primero es el acto locutivo o locucionario, el segundo el acto ilocutivo o ilocucionario y el tercero el acto perlocutivo o perlocucionario. Voy al principio. El acto locutivo es el sonido, el acto al decir algo, justamente lo que decimos en sí mismo, digamos, ese sonido que producimos, el acto de decir, lo que decimos, eso. El acto ilocutivo es la intención con la que lo decimos, el acto al decir algo. ¿Qué es lo que queremos alcanzar, lograr con eso que estamos planteando, con lo que estamos diciendo? Bueno, ¿cuál es nuestra intención a la hora de hablar? Y por otro lado tenemos el acto perlocutivo, que es el efecto logrado en otro o en otra. Es decir, el acto por decir algo. Entonces es como una forma medio lineal. Lo pensamos como el acto ilocutivo es el sonido, lo que decimos, el ilocutivo con qué intención decimos lo que decimos, y el acto perlocutivo es el efecto que logramos en otro a partir de lo que decimos. Básicamente. Esos son los tres actos que nos va a plantear Austin. A su vez, el acto locutivo, el primero, el sonido, tiene tres actos dentro de él. Que esto es como una subdivisión que tiene. Pero que en realidad, en concreto, el acto locutivo es el sonido, pero que lo tenemos que entender como también subdividido de una forma medio lineal también a su vez. Porque tenemos el acto fonético, que es la emisión de ciertos ruidos, el acto fático, que es la emisión de ciertos términos o palabras, y el acto rético, justamente en realizar el acto de usar esos términos con un cierto sentido y referencia, más o menos definido, y formar oraciones. Entonces es lineal también. Partimos de los sonidos que producimos, con esos sonidos, que eso es el acto fonético. Con esos sonidos formamos palabras
o términos. Este es el acto fático. Y el acto rético es cómo formamos con esas palabras oraciones. Básicamente lo que hacemos para hablar, digamos. Eso simplemente. Pensemos que estamos hablando de un acto en el uso mismo del lenguaje. Como que es en el uso del lenguaje, no es en algo abstracto como podríamos haber visto en algún momento con Saussure también. Ellos en el sistema de signos, no. Acá estamos hablando de cosas de usar del uso del lenguaje. Incluso, volvemos al principio. Estamos partiendo de un punto de vista en el que el decir es hacer. Uy, el tercero del acto locutivo, decís, de las tres partes del acto locutivo, el acto rético. Rético. Fonético, fático, rético. Esos son los tres actos que tenemos dentro del acto locutivo, que a su vez el acto locutivo está dentro del acto de habla. Bueno, nada, muchas subdivisiones, pero que más o menos nos podemos hacer un esquemita mental en entender, digamos, bueno, que del acto de habla tenemos tres tipos de actos, locutivo y locutivo por locutivo, y en el acto locutivo tenemos adentro el acto fonético, fático y rético. Ahí Agus está pidiendo si alguien lo puede escribir. Si alguien lo tiene y lo puede escribir, la mejor, avise. Y si no, ahora yo lo escribo, yo no tengo problema. Yo tenía un cuadrito en el anterior computador, estaba bueno, pero bueno, murió mi anterior computador. En el anterior disco de mi compu, pero bueno, murió. Lo tengo que buscar, que lo encuentro. Bueno, esto como... Perfecto. Joyanto. Esto como para tener bien presente y bien concreto. Esos son los actos que hay. Y bueno, recuerdo porque es importantísimo el acto de habla como unidad mínima comunicación lingüística para Austin. Y después pasamos al segundo punto importante en Austin, que incluso a partir de esto se lo va a criticar después. Austin tiene dos momentos cuando enuncia su teoría. Incluso él en un momento dice una cosa y cuando termina la teoría termina en otra conclusión totalmente distinta a la que dice en un momento. Pero nosotros tenemos que saber las dos cosas. Él hace una distinción entre misión realizativa, eso también es muy fundamental que lo nombremos como emisión, porque después, por ejemplo, Benveniste lo va a decir como enunciado, que son cosas distintas incluso. Entonces, las palabras que usemos son clave y más cuando hablamos de diferentes puntos de vista, para poder diferenciar. La emisión realizativa va a ser para Austin justamente lo que estábamos planteando cuando hablamos de pragmática, que justamente al decir algo, en lo que se dice se realiza efectivamente una acción. Eso es lo que nos dice Austin sobre la emisión realizativa. Después esas emisiones pueden ser afortunadas y desafortunadas, explícita, implícita, lingüística, no lingüística. Lo principal a entender, más allá de todas estas cosas que puede ser o no, es que una emisión realizativa tiene que ser efectivamente una acción, digamos. Entonces, qué sé yo, una emisión realizativa afortunada, si queremos verlo por ese lado, va a ser, bueno, me tomo este vaso de agua y efectivamente lo hago, o va a ser desafortunada cuando no lo haga, porque es una emisión realizativa, porque es una acción, pero que no existió de final, digamos, al fin y al cabo no fue concretada. Pero ahí también hay una pequeña contradicción, porque justamente una emisión realizativa tiene que ser que al decir algo se hace efectivamente una acción. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros tenemos que entender que tenemos por un lado la emisión restrictiva y por el otro lado, en este primer momento, también plantea que hay una emisión constatativa, que son aquellas emisiones que registran hechos o describen situaciones, que simplemente pueden ser verdaderas o falsas. Yo puedo decir, por ejemplo, que este mouse es verde y va a ser una emisión constatativa, sí, porque registra un hecho o describe una situación, en este caso describe un objeto, pero va a ser falsa porque, bueno, justamente está roja. Como un ejemplo boludo. Con la diferencia que él tiene es que sea una acción, básicamente. Entonces repito, por un lado la emisión realizativa, que es efectiva, que cuando se dice algo, en lo que se dice se realiza efectivamente una acción, y por otro lado la constatativa, que son aquellas que registran hechos o describen situaciones en concreto. ¿Por qué decía lo de los dos momentos? Porque Austin va a terminar su teoría, la va a culminar y va a concluirla en su trabajo con una no diferenciación. Él dice que entre emisión realizativa y emisión constatativa no hay diferencia, porque
él en ese momento concluye en que siempre estamos haciendo un acto, que es el acto de enunciar. Entonces, cuando yo enuncio, cuando yo hablo, hago una emisión de cualquier tipo, aún diciendo que este mouse es rojo, estoy haciendo justamente el acto de enunciar. Entonces, toda emisión es realizativa. Y así termina su teoría. Entonces dice, toda enunciado en sí mismo es un acto. Entonces, nada, tenemos ahí como él dice una cosa en un momento y después la cambia al final de su teoría, algo que es una cosa a la que tenemos que estar muy atentos y atentas cuando lo abordemos al texto, porque da como esa vuelta de 360 grados, que va a ser lo que después Benveniste le va a criticar, justamente. Porque, bueno, para adelantar un poco, Benveniste nos dice que esta distinción es necesaria, que no todo es realizativa porque no todos no estamos siempre haciendo una acción. El acto de enunciar no contaría, digamos, como una acción, porque no estamos haciendo nada en el espacio físico concreto y en la realidad. Eh, Sí, sé contativa porque se puede, no sé si decirlo como que se puede evaluar, pero igualmente lo que te dice que es constatativa es que justamente es un hecho, una situación, describir algo que puede ser verdadero o falso. Si lo vemos a ese punto de que lo podemos evaluar como o calificar como verdadero o falso, sí, porque por ejemplo yo puedo hablar de que mi pared es de un color que no es y eso sería una falso, lo evaluamos de que es de forma falsa, pero bueno, no sé bien. Eh, si te referís a eso o de otra forma o bien cómo se ha planteado eso. Pero bueno, acá es un punto clave para poder ver la distinción en un primer momento y en un segundo momento esa no distinción justamente, es decir, que todo es realizativo para Austin, porque después incluso como les digo, a Austin lo van a retomar varios autores, Austin, todo esto que yo fui diciendo recién que no es tanto a su vez, eh, lo tenemos que tener bastante claro porque después algunos autores lo retoman, algunos autores lo critican, que yo, Searle lo retoma, Benveniste lo critica, Bourdieu lo critica, entonces como que tenemos que tener bastante claro esto que es bastante sintético, eh, pero que nada, tenemos que saber y partir incluso desde la pragmática, desde el decir es hacer, hasta donde empieza a plantear esta distinción de emisión realizativa y emisión constatativa y cómo termina su teoría diciendo que nada, toda emisión es realizativa, digamos, como que los autores mismos en algunas ocasiones se contradicen en sí mismos, como es el caso de Austin, y nada, pues está bueno que podamos ir haciendo hincapié y tomando algunos puntos. No sé cómo venimos hasta acá, me gustaría escucharles, no sé, por lo menos si vienen bien, si vienen mal, si quieren que repita algo. Eh, como en concreto, esto sería todo lo principal de Austin, pero bueno, veamos qué les parece a ustedes. O incluso si vienen. Realizativa y lo otro, ¿no? Sí, en concreto, el primer momento es donde hace la distinción entre emisión realizativa y emisión constatativa, y el segundo momento, que es cuando concluye su teoría, la concluye diciendo que toda emisión es realizativa, no existe emisión constatativa porque siempre que estamos haciendo un enunciado, siempre que estamos enunciando, hacemos el acto justamente que él plantea, que es enunciar. Entonces siempre estamos haciendo una emisión realizativa, porque siempre estamos realizando una acción para él. Que bueno, esto después lo va a criticar fuertemente Benveniste. No sé si queda más claro ahí. A mí me había quedado esa confusión en esos dos momentos porque cuando empecé la teoría hacía hincapié en estas dos como totalmente distintas y después al final de la teoría había terminado hablando solamente de las realizativas y no la terminaba de entender de por qué había hecho hincapié en eso y ahora como que me cerró bastante. Bueno, joya. ¿El resto qué onda? ¿Más o menos viene bien? ¿Quiere que repitamos algo? Porque posta, cuando vos lees el texto sin tener, digamos, más o menos una idea de que va a ser esto, es como que decís, che, pero hace 2 hojas dijo otra cosa totalmente distinta, no entiendo. Pero después también es porque, no, en un momento una docente me ha dicho que este texto lo escribió en un muy largo periodo de tiempo y que entonces ese periodo de tiempo no es que reescribió las cosas, sino que terminó cambiando sobre la marcha su misma teoría. Entonces como que quedó medio así a los golpes, terminando de otra forma de la que había arrancado.
joya. No sé si quieren ver algo más de Austin, si no pasamos a Shirley, igual Shirley hasta un poco más corto que Austin. La idea también es que no sea pesado, porque a su vez estamos viendo Entonces lo que tengo que saber, perdón, Sí, dale, mejor así. de él, tipo, es lo que explicaste, lo más importante, digamos. Lo más importante después, siempre es importante, está bueno que puedan leer por lo menos una vez el texto para tener ideas en general, pero lo principal, si quieren hacer una síntesis, es que él es del punto de vista pragmático, o sea, que parte de una idea base, que es que el decir está ligado completamente con el hacer. Justamente Austin incluso te plantea que el decir y el hacer son dos cosas que el decir tiene el poder para hacer, digamos también, en las mismas palabras está su principio de eficiencia a la hora de hacer. Lo del acto de habla, como unidad mínima de comunicación lingüística, los actos, locutivo y locutivo-perlocutivo. Bueno, ahí dentro del locutivo está lo fonético, fático y rético, pero eso no es lo principal, es importante saberlo, pero pero es más importante que sepamos los otros tres. Después, y lo último es lo de la emisión realizativa y constatativa y los dos momentos de su teoría, cuando las diferencia y cuando no, cuando dice que todo es realizativo. Eso es... Porque Sí, después está lo de infortunio y todo eso, ¿no? Que también tengo que sí, saberlo. eso también lo podemos ver, porque incluso Austin plantea 4 reglas para que no sea un infortunio una emisión realizativa, pero que es como que sea verdadero, bueno, no me acuerdo ahora exactamente cuáles son las 4 reglas, pero justamente 4 cosas que se tienen que cumplir para que una misión realizativa sea efectivamente una misión realizativa, que también lo hace en su primer momento, porque en su segundo momento cuando dice todo es realizativo ya nada, no hay posibilidad de infortunio porque todo va a ser realizativo igual, no importa que la acción no importa que yo diga voy a tomar agua y no estoy tomando agua, porque igualmente hice el acto de enunciar, entonces siempre va a ser realizativa. Pero sí en ese primer momento plantea lo de los 4 reglas de los infortunios, porque él te dice que bueno, estos ahora no me los acuerdo bien, después cuando lean el texto los van a ver, o si los tenés ahí la mejor, puedes decirlos. Eh, porque las 4, bueno, no pasa nada. Esas 4 reglas son justamente 4 cosas que se tienen que cumplir, o que en realidad no tienen que pasar, como por ejemplo que sea verdad lo que estamos diciendo. Si estamos mintiendo a la hora de decir una misión realizativa, en ese primer momento de Austin no sería la misión realizativa concretamente, porque sería desafortunada, justamente. Que es un ejemplo que había puesto. Después no me acuerdo cuáles eran las otras, la verdad. Creo que también había una línea que ver con el contexto, pero no me acuerdo bien cómo es. O sea, sinceramente no me acuerdo las reglas puntualmente. Pero en concreto son reglas que una misión realizativa tiene que cumplir para hacer una misión realizativa, para efectivamente ser una acción. Eso. Y que son parte del primer momento. Porque como decía, el segundo momento, cuando tenía su teoría, no, en todo es emisión realizativa, entonces medio que no tendría sentido plantearlo de los infortunios para él en ese momento. Es medio vueltero, hay que decir la verdad. Bueno, entonces las pautas para que una misión realizativa se cumpla no tenemos que tenerlo tan en cuenta porque en sí habla de ponerle la intención que tenés que tener cuando lo haces, como que es muy detallista con eso y tenemos que tener más en cuenta la diferencia entre misión realizativa y constatativa y que después termina siendo realizativa, o sea, como para ver cómo armo el resumen. Sí, obvio. Después, si podés tener la de los infortunios, está bueno porque te aporta. Sí, lo principal que tienes que saber, como vos decís, es qué es cada una de las dos, poder diferenciarlas bien y después poder explicar cómo es que él al final termina su teoría diciendo que todo es realizativo. Eh, pero sí, lo del infortunio está bueno porque siempre aporta a decir, bueno, ¿qué es una misión realizativa? Bueno, si vos sabés qué son infortunios y qué es lo que no puede hacer una misión realizativa y por qué tiene que ser misión realizativa, es más fácil entenderlo también. Así que todo eso suma, digamos. Con que esté dentro de esos puntos, todo te va a sumar. Incluso de hecho yo nombraba hoy que, por ejemplo, las misiones receptivas incluso pueden ser explícitas o implícitas, porque vos nombrás la acción exacta que vos vas a hacer, como digo, yo voy a tomar este vaso de agua. Bueno, eso es explícito, porque yo estoy planteando con cada detalle de que yo soy el que va a tomar agua, o me tomo un vaso de agua y ya está. No digo, no lo pongo más explícito, qué sé yo, medio como es. Y después la lingüística y la no lingüística, ahora no me acuerdo exactamente qué es,
Pero también, digamos, como que todas esas cosas te van aportando, pero a la misma idea. Si vos puedes tener clara la idea de que es una misión realizativa, poder explicar más o menos cómo es raro que te pregunten, a menos que es algo súper específico. Si es oral, no, es muy raro que les pregunten por cada uno de los infortunios, pero bueno, igual que ellos los infortunios está bueno que lo sepan, de más o menos, por lo menos. Saber más o menos en qué se trata cada uno. Van a cargar la compu que se me apaga. Bien, si quieren, seguimos con Sirle, si no quedan dudas o quieren que hagamos algo más de Austin. ¿Qué lo? ¿Este primer autor es eso nomás? Sí, no es tan largo, la verdad que no es un autor largo. Después nada, cuando lean el texto, siempre la complejidad que tiene es esto de los dos momentos. Entonces cuando vos lees el texto se complica con eso, pero después no es un autor. Ninguno de los dos son autores largos, por eso hoy podemos dar dos autores, digamos, en vez de uno solo. Los autores, Claro, porque yo entré a una clase nomás de este autor y me explicó todo lo que explicaste hoy. claro, no hay más nada de Austin. Que sea fundamental, por lo menos no hay más nada. Eh, Incluso no sé, no me acuerdo si les dieron los dos textos o le dieron solamente Austin para una clase, pero también son dos autores que los puedes abordar en un solo grupo, por ejemplo, parece. Y los abordas bien, no es que te dejas todo por fuera. Eh, Incluso, qué sé yo, sí, ahora bueno, seguimos con Sirle. Sirle también, para tener en cuenta, él también es desde el punto de vista pragmático, entonces va a compartir una base con Austin, que es justamente lo del decir es hacer. Y tenemos ese punto principal para tener desde decirle. Eh, Él va a retomar, digamos, las tres dimensiones del acto de habla que plantea Austin, como dijimos recién, acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo, pero acá cambia un punto del objeto de estudio. El objeto de estudio que planteaba Austin era el acto de habla. En este caso, el objeto de estudio sí lo va a centrar en el acto ilocutivo, o sea, en la intención. Incluso plantea que la unidad mínima de comunicación lingüística, vieron que Austin lo planteaba eso como el acto de habla. Bueno, acá el acto ilocutivo sería la unidad mínima de comunicación lingüística para decirle, porque justamente la intención con la que hablamos para él, la intención con la que decimos las cosas, es lo principal y lo fundamental a la hora de tener en cuenta en la comunicación, al menos desde su punto de vista, desde el punto de vista pragmático, decirle. Entonces, para él, el acto ilocutivo, es decir, la intención va a ser el actuar, el acto, digamos, no va a ser otra cosa, va a ser la intención, el acto. Y que esto va a ser una conducta que está gobernada por reglas, reglas que son de la cultura en general. Y acá plantea dos clases de reglas. Lo principal decirle es esto, todo lo que estoy diciendo es muy cortito decirle. Y acá tenemos las dos clases de reglas que tenemos por un lado las reglas regulativas, que son reglas que regulan actividades preexistentes, que sé yo, por ejemplo, las reglas eh, de comer, digamos, cómo comemos, de etiqueta, lo que quieran. Nosotros hoy tenemos reglas que regulan el comer. El comer comemos desde la existencia, pero hoy tenemos ciertas reglas que dicen, bueno, tenedor, cuchillo, un plato, tenemos que comer de determinada manera, el agua lo tomamos en un vaso. Nada, regulan actividades preexistentes. Sin embargo, sin esas reglas, sin todos esos cubiertos, sin las cosas, ya comíamos antes, de otra forma. Y después están las reglas constitutivas, que son las que crean y forman nuevas reglas de conductas, nuevas formas de conductas, perdón, y las regulan obviamente. El caso más fácil de entender es cualquier deporte, cualquier juego, qué sé yo, el hockey, el vóley, si no existieran las reglas que los regulan, no existirían.
porque justamente los juegos, los deportes, parten de reglas, o sea, son creados a partir de reglas que se ponen en común para que ese juego exista. Cualquier juego que nos imaginemos, cualquier deporte, me parecen los que son más sencillos, porque son cosas que antes de su creación, o sea, antes de que se creen sus reglas no existían. Entonces, las reglas constitutivas que nos plantea Shirley son las que van a crear y formar nuevas formas de conductas, que puede ser cualquier cosa que se nos ocurra. A mí se me ocurre eso porque es el ejemplo más sencillo, pero Shirley, vuelvo. Centra, o sea, recordemos, te retoma las tres dimensiones del acto de habla de Austin, acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo, pero centra su objeto de estudio en el ilocutivo, es decir, en la intención con la que hablamos. Entonces el acto ilocutivo pasa a ser el objeto de estudio, y él lo plantea como la unidad mínima de comunicación lingüística, que recordemos que Austin lo planteaba al acto de habla como eso. Ese es el objeto de estudio siempre. Y después en realidad él nos plantea que el lenguaje va a seguir reglas constitutivas que van a depender incluso hasta de la intención social para adquirir la lengua. Pero bueno, esto tampoco es lo fundamental, pero sí es algo que es un puntito más a agregar. O sea, incluso esto, justamente el lenguaje sigue reglas también, reglas que lo constituyen, porque antes de que exista el lenguaje o la lengua como la conocemos como tal, nada, capaz que había otra forma de comunicación de otra manera, pero bueno, ahora tenemos diferentes reglas, tenemos nuestras palabras, lo que usamos, y la intención que regula, digamos, incluso la intención tanto social como individual, que regula ese uso del lenguaje. Así que nada. Después, ya conceptos que yo no recuerdo ahora, que no sé incluso si lo cursaron, me pueden decir si los nombraron y si los profundizaron, que son los de las proposiciones y los significados, que yo ahora no me acuerdo bien, no lo tengo anotado incluso, no me acuerdo bien cómo, qué eran, digamos, la verdad. No sé si alguien que haya cursado en la clase decirle tiene algo sobre eso, yo me tendría que buscar. Yo igualmente lo principal, lo que yo tengo como principal, lo que yo incluso estudié para rendirla, es lo anterior, todo lo anterior que nombré, pero me quedó como esos dos conceptos como conceptos que también tendríamos que tener en cuenta, que son las proposiciones y los significados. Pero bueno, como les decía, no recuerdo al 100 qué son. Si no me equivoco, igualmente, obviamente el significado va más por los significados de las palabras en sí, y las proposiciones más por a la hora de usarlo y la intención que le damos y otras cosas, pero no recuerdo sinceramente, así que no tomen eso como algo real. Habría que ver. Igual yo lo único que alcancé de leer de esta clase es la clase 10, que abarcaba a Austin, la crítica de Benveniste y Searle lo leí hoy, y lo que vos estás diciendo es lo único que está en la clase teórica. Después obviamente están los textos listo. para explayar, pero en la clase teórica solamente está esto, que las reglas constitutivas, y ahí termina, digamos, la clase. Claro, de una. Bueno, joya, entonces, no sé, pero entonces olvídense de eso que dije recién. Sí, cuando lean el texto, ya que lo ven, acuérdense, bueno, proposiciones de significado por las dudas, pero bueno, joya, listo. Decirle por eso es muy cortito. ¿La crítica cuál sería entonces? No lo critica si decirle o decís de Benveniste. Sí, eso. Bueno, si quieren, ya que estamos, vemos la crítica, porque si Austin Cielo son muy cortitos. Y nada, hicimos que yo un poquito más, media hora, ponerle un poquito más media hora de grupo. Si quieren, podemos ver la crítica que le hace Benveniste a Austin, no sé qué les parece. Después, igualmente, el grupo que viene, vamos a arrancar de vuelta por acá. Pero ya que tenemos fresco a Austin hoy, está bueno que lo veamos. Bueno, Benvenilla es otro punto de vista, ya sabemos, estructuralista, todo. En este punto hablamos de teoría de la enunciación, hablamos de totalmente otra cosa distinta a la que vimos en el primer cuatrimestre, que bueno, en eso nos vamos a explayar y nos vamos a profundizar en el próximo grupo, el miércoles que viene. Pero bueno, Benveniste en esto de ser estructuralista y de plantear incluso ya en este punto otro objeto de estudio que es la enunciación, esta enunciación como un acto de apropiación de la lengua para convertirla en discurso. Bueno, nada, en un primer momento, en su teoría, cuando comienza incluso, va a proponer una crítica a Austin,
que en realidad es una crítica que consiste es una crítica general, pero que podemos verla en 3 diferentes aspectos, pero que va a partir de cómo termina su teoría Austin, diciendo que toda emisión que hacemos es realizativa. Como yo le decía hoy, o nombraba, en este momento vamos a hablar de enunciados, ya no vamos a hablar de emisiones, porque él ya plantea que estamos enunciando, el enunciar, y que el objeto de estudio de su teoría es la enunciación. Entonces él va a criticar a Austin diciendo que hay que rescatar esa primera distinción entre emisión realizativa y emisión constatativa, que bueno, justamente Benveniste va a llamar distinto, va a llamar a esto un enunciado performativo, que sería la emisión realizativa, y a la emisión constatativa, eso no lo cambia. Es decir, ya el enunciado constatativo, perdón, no cambia la segunda parte. Entonces, la emisión realizativa sería lo que plantea Benveniste como enunciado performativo, y la emisión constatativa sería el enunciado constatativo. Eso sí no cambia. Pero bueno, vuelvo. Él dice que es necesaria esta distinción porque justamente un enunciado performativo no es performativo ni por el efecto producido en otro, ni por ser en sí mismo un acto de enunciar, sino porque tiene que ser en sí mismo acto. Porque justamente enunciar no es un acto en sí mismo, si lo estamos haciendo, enunciamos, hablamos, lo que sea, pero no estamos realizando efectivamente una acción en la vida concreta en la realidad en la que estamos. Que yo no estoy tomando agua, sino que estoy hablando nomás, no es lo mismo. Es como la idea general y criollo para que sea más fácil de entender. Entonces Benveniste va a hablar de enunciados performativos diciendo que no tienen realidad más que si son autenticados como acto. Y ahora, bueno, para entenderlo mejor, él da algunas cosas, alguna definición, da algunos puntos que tiene que cumplir un enunciado que es performativo para ser justamente performativo, que es un acto performativo, un enunciado performativo que no es acto, no existe. Un enunciado performativo tiene que ser único, no puede ser repetido. Si es repetido, se transforma en constatativo, porque yo si digo voy a tomar agua, tomo agua, y después digo voy a tomar agua, ya no es más un acto performativo, tendría que ser un enunciado performativo, perdón. Es efectuado en circunstancias particulares, una sola vez, lugar y fecha definidos, justamente también porque tiene que ver con una especie de contexto en donde lo decimos, y que lo decimos cuando es realmente un acto. Es acontecimiento porque crea acontecimiento, o sea, el acontecimiento es el acto mismo, y es referencial porque se refiere a una realidad que él mismo constituye, es decir, el enunciado performativo, a una realidad que va a crear, justamente esa realidad que hacemos a la hora de hacer ese acto. Entonces, Austin va a clasificar como performativos, o bueno, como realizativos en su caso, a todos los enunciados, inclusive a los imperativos. Entonces, para Benveniste esto no es así, porque justamente un enunciado performativo no es performativo por el efecto producido en otro, sino por ser en sí mismo un acto. Entonces, si yo le digo a alguien, cerrá la puerta, y cierra la puerta, no es performativo porque el otro cerró la puerta. No es performativo porque yo no estoy haciendo un acto en sí mismo, yo solamente estoy diciendo a alguien que haga algo. Entonces sería constatativo, no es performativo para Benveniste. Entonces imperativo y performativo son cosas distintas, que para Austin no. Y después Austin también en un momento plantea que un letrero de advertencia, por lo mismo que había dicho recién, por el efecto producido en alguien es performativo también. Pero Benveniste va a decir que no es performativo, justamente porque, además de que nadie está haciendo un acto, nadie podría ni siquiera estar cerca de hacer un acto, es un cartel, es eso, es solamente una señal lingüística, que tiene información, pero que es una señal simplemente, no es más que una señal. No es comunicación y mucho menos un enunciado performativo, es lo que nos plantea. Entonces, en resumen y en concreto, la crítica que hace Benveniste a Austin es que no hay razón para abandonar la primera distinción propuesta por Austin, esta distinción entre enunciados constatativos y performativos. Que bueno, como digo, Austin lo nombra como emisión realizativa y constatativa. Pero bueno, por eso yo lo aclaro mucho porque es importante que podamos distinguir de qué forma lo dice cada uno y que estamos hablando de cosas similares, que incluso no son exactamente iguales, pero que sí van a lo mismo.
es una distinción que va a lo mismo. Así que nada, esa es la crítica de Benveniste a Austin. No sé si queda clara, también di muchas vueltas, pero porque justamente la crítica también tiene muchas vueltas en algunas cosas y tenemos que saber mínimamente de qué se habla cuando hablamos de un enunciado performativo para poder plantear la discusión, o no sé si la discusión, pero sí el punto al que quiere llegar Benveniste con esta crítica. No sé cómo vienen hasta acá. Para mí sí, lo voy a leer una vez más, pero bastante bien. No, justamente Benveniste lo que dice es que no, porque el que decía que todos los enunciados son performativos, que traía el nombre como realizativo, es Austin. Justamente Benveniste hace lo contrario, dice que es necesario que exista la distinción entre performativos y constatativos, porque no todo enunciado es performativo, porque un enunciado performativo tiene que ser en sí mismo acto. Ni es acto por el efecto producido en otro, ni es acto por ser el acto de enunciar, sino que es acto cuando hacemos efectivamente una acción y cuando hacemos realmente un acto en la realidad, digamos. Cuando que ellos decimos que vamos a cerrar la puerta y la cerramos, no cuando le decimos a alguien que la cierre y la cierra. Es como que se tienen que cumplir, incluso se tienen que cumplir estas condiciones. Sería como la teoría de los infortunios, que se tienen que dar determinadas situaciones para que se haga esta acción. O sea, si yo digo me levanto ahora de la silla y no lo hago, entonces estaría enunciando, nomás no estaría haciendo una acción. Ponele, así. Claro, pero sin haber infortunios. ¿Sí? Simplemente con la idea de, incluso de la misión realizativa, vamos a algo más sencillo. La misión realizativa. Una misión realizativa, cuando lo planteaba en esa distinción, tenía que ser efectivamente un acto. Acá lo mismo, un enunciado performativo tiene que ser en sí mismo un acto. Es decir, tenemos que hacer efectivamente esa acción. Entonces, nada, va a lo mismo, justamente porque estamos hablando de cosas muy similares. Y los infortunios, qué sé yo, acá están de alguna manera implícitos. Solamente que él nunca los nombra como tal, sino que te plantea, bueno, tienen que cumplir estas cosas o un enunciado performativo tiene estas características. Él te lo plantea de esa manera. Entonces ahí está la distinción. En que, bueno, si no cumple estas reglas, no es. O en realidad ni siquiera todas las reglas. Si no es en sí mismo un acto, no es un enunciado performativo, que eso es lo base, lo principal que tenemos que saber. Después todo el resto son características en consecuencia que el enunciado performativo sea un acto, que es lo principal. Ahora sí, queda un poco más claro en mí. Joya. Bueno, ahora incluso estamos más bueno poder verlo hoy porque está un poco más al toque Austin que lo vimos recién. Y nada, incluso, como les digo, está bueno que vayan viendo Austin porque después, ahora lo critica acá Benveniste, pero después cuando lleguemos a Bourdieu lo critica también y es otro punto también que a abordar. Pero sí, ahí. Sí, igual estamos bastante avanzados. Yo No sé en por dónde lingüística están. llegué a dar solamente Austin y la crítica de Benveniste no llega a dar Shirley, por ejemplo. De una. ¿Qué onda? Y después pásenme, alguien si quiere, si puede, pásenme qué es lo último que vieron, el listado, porque yo me acuerdo que les daban tipo una lista con los que iban a ir viendo por semana, para saber en dónde estaban parados y si tendría que meterle para poder alcanzar un poco las clases, y ahí de última poder hacer incluso el de Chomsky y poder grabar y subir para que también quede subido. Yo también cursé con Tatiana Moreno. O Y nada, eso, Sí, o si vos recomiendo, más es muy tranquis. buena profesora. Posta, la verdad, se detiene en explicarte conceptos, si no entendés te pone otros ejemplos, como que da mil vueltas para que vos puedas entender en serio lo que le estás preguntando. Sí, de una. Pero bueno, no sé si quieren que veamos algo más, si quieren que repitamos algo, si quieren charlar de cualquier otra cosa también, lo que quieran, acá estamos. Yo más que nada Chomsky, porque lo di justo cuando estaba estudiando para filosofía, no le di mucha bola, y más que nada no la teoría en general, sino necesito el recorrido histórico.
porque por ahí principios y parámetros, se me confunde con ponerle, ¿cómo se llama la última teoría? La minimalista. Y como que por ahí choca, como que se me hace un matete. Bueno, Chomsky, como les había dicho, si les parece, lo que podemos hacer es alcanzar más o menos a donde están cursando y después hacemos un grupo específico de Chomsky, así lo reforzamos, lo vemos bien, lo vemos en profundidad incluso porque nada, de ahora cada 20 minutos no vamos a resolver nada de Chomsky, capaz que algunas cosas concretas, incluso para que yo lo pueda repasar bien, porque el que más me cuesta también a mí también, pero por una cuestión de que yo no lo cursé, lo leí y lo estuve viendo, leí clases y todo y vi algunas clases y cosas, pero no, yo como grande no lo cursé, no lo rendí, no lo preparé. Eh, Así que si les parece, hacemos eso. Avanzamos con todo lo otro. Ahora no, obviamente en el próximo grupo, en los que vengan. Por eso si alguien me puede mandar por dónde van, el archivo que les dan con los textos que tienen que leer para las clases. Y me dicen por dónde van si pueden, si alguien se debe saber. Eh, Nada, pásenmelo, así lo podemos tener en claro y podemos planificar un poco cómo seguimos con los grupos, así podemos llegar bien a ese grupo de Chomsky, grabarlo y subirlo para que le llegue a todos los compañeros y compañeras que lo necesiten y que les sirva. Inclusive que yo ahora terminé esto y lo voy a poner a subir. Así que nada, no sé si algo más, si quieren charlar algo más. Bueno, nada, gracias por quedarse al final también por participar. Y no sé si quieren seguir charlando o lo que sea, pero bueno, nada, gracias y bueno, muchos éxitos también para lo que venga. Yo sé que están rindiendo a pleno, entonces también cuesta un poco que podamos hacerlo más dinámico como lo hicimos en su momento, porque nada, están con la cabeza en otras materias y eso es súper entendible y todos estamos de medio en esa en algún momento. Así que nada, igualmente gracias por participar y vamos hablando, estamos en contacto por el grupo, me pueden escribir, ya saben cuando quieran, vamos hablando. Antonella, ahí, te escucho. ¿En la clase 9 o 10 fue lo de Austin o no? Austin es en la clase 10. Claro, porque Yo ahora solamente leí la clase teórica, así que no te sabría decir si hay un texto Ok. aparte. Porque ahora o llegué es hasta hoy la a mañana. clase 2.